Asociación Camino Anima Mundi presenta. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar una de las ideas más profundas y a veces más confusas de la vida espiritual, la gracia. Vamos a hacerlo paso a paso, como si desplegáramos un mapa. Empezaremos viendo por qué algunos de los mapas que solemos usar están equivocados. Luego propondremos una nueva visión, la gracia como una presencia viva. Veremos que es una oferta que está siempre ahí y entenderemos qué significa eso de abrir la ventana al sol. Finalmente, exploraremos qué es el despertar de un centro nuevo en nosotros y cómo esto nos permite vivir una vida, por así decirlo, recapitulada, reordenada. Todos hemos oído alguna vez esa afirmación, casi un lema, la salvación es por gracia. Y suena liberador, ¿verdad? El problema es que, si no entendemos bien qué significa gracia, esta idea puede llevarnos a dos callejones sin salida. Son como dos mapas que parecen buenos, pero que en realidad nos pierden en el camino. Son las trampas de concebir la gracia o bien como un premio, o bien como una especie de lotería divina. Y aquí tenemos esas dos grandes distorsiones, frente a frente. Por un lado está la idea de la gracia como un premio, es decir, como un salario espiritual que uno se gana con sus obras, con sus méritos. El problema de esto es que el centro de todos sigue siendo el yo, mi esfuerzo, mi capacidad. La gracia se convierte en una transacción, en algo que yo merezco. Y por otro lado tenemos la visión de la gracia como algo arbitrario, como una lotería sagrada, como si Dios, por puro capricho, decidiera tocar a unos sí y a otros no. Aquí el centro es el puro azar. Ninguna de estas dos visiones, como podemos intuir, nos lleva a buen puerto. Entonces, ¿cómo salimos de este laberinto? Pues necesitamos un auténtico cambio de paradigma. Tenemos que dejar de pensar en la gracia como si fuera una cosa, un objeto, una especie de sustancia que se da o se quita, y empezar a verla como lo que realmente es, una acción, una presencia viva y dinámica. Vamos a detenernos aquí porque esto es crucial. La gracia no es una especie de energía sobrenatural que Dios almacena y va repartiendo. Es algo mucho más íntimo y constante. Es la acción misma de Dios sosteniéndonos en la existencia. Es la llamada que resuena en lo profundo. Es la luz que ilumina nuestro camino para que podamos caminar hacia nuestra verdad. No es algo que se nos añade desde fuera, sino que es la forma en que Dios, desde el corazón mismo de nuestra realidad, nos impulsa hacia la plenitud. Y esta idea, fijaos, ya estaba presente en los primeros escritos cristianos. San Pablo, en su carta a los Filipenses, no dice que Dios ayuda a nuestra voluntad, va mucho más allá. Dice que Dios obra en nosotros así el querer como el hacer. Es decir, la gracia llega hasta la raíz misma de nuestro deseo, de nuestra voluntad. Precede cualquier iniciativa que nosotros podamos tener. Es el motor de arranque de nuestro anhelo de bien. Esta otra frase de Jesús, a primera vista, podría sonar un poco dura, ¿verdad? Podría parecer que establece una especie de exclusión. Pero si la leemos desde esta nueva perspectiva, todo cambia. No está hablando de un filtro divino a la entrada. Lo que nos dice es una verdad muy profunda. Nuestro movimiento hacia lo sagrado, nuestro anhelo de trascendencia, nunca nace de la nada, de un yo aislado. Siempre, siempre, hay una atracción previa, una acción de Dios que nos precede, que nos trae y que hace posible que nosotros podamos responder. Muy bien. Si afectamos que la gracia es esta presencia activa y constante de Dios, esto nos lleva a una conclusión que lo cambia todo. No podemos pensar en ella como algo que aparece y desaparece. Y esto nos abre a una idea clave. La gracia es una oferta que está siempre presente, lo cual, claro, nos obliga a hacernos una pregunta muy seria sobre la desigualdad que vemos en el mundo. Y aquí está la distinción fundamental, la que tenemos que grabar a fuego. La gracia, como el sol, está siempre ahí, siempre brillando, siempre ofrecida para todos. El tema es que no siempre es reconocida, no siempre la vemos, no siempre es obedecida, no siempre abrimos el corazón para acogerla. Pero el hecho de que no la percibamos no significa que la oferta no esté ahí. Esto desmonta por completo la idea de un Dios tacaño o caprichoso con su don. La generosidad es infinita y constante. Pero claro, esto nos deja con la pregunta del millón, una pregunta inevitable. Si la oferta es constante, si es universal, ¿por qué entonces vemos tanta desigualdad? ¿Por qué parece que algunas vidas florecen bajo esa luz, mientras que otras parecen quedarse en la sombra? ¿Por qué la experiencia de ser tocado por la gracia es tan distinta para cada persona? Pues la respuesta es fascinante. La gracia no actúa en un vacío, como una fuerza mágica y abstracta. La gracia se encarna, entra en nuestra historia concreta a través de mediaciones muy humanas. Puede llegarnos a través de una palabra de ánimo, del amor incondicional de una madre, del calor de una comunidad, a través de la emoción que nos provoca un canto o la contemplación de la belleza. Pero, y esto es muy importante, también nos alcanza en los momentos oscuros, en una crisis que hace saltar por los aires nuestras seguridades, en una herida que nos abre a la vulnerabilidad
o a través del impacto de un evangelio que escuchamos en el momento preciso. Y aquí se resuelve la paradoja. La desigualdad no está en la generosidad de Dios. Esa, insistimos, es constante. La desigualdad está en la trama de cada vida, en las historias concretas. La oferta de la gracia se encuentra con biografías, con culturas, con heridas y con resistencias muy, muy diferentes. Nuestra historia personal y colectiva está llena de asimetrías, y es ahí donde la recepción de la gracia se vuelve desigual, no en su fuente, que siempre emana para todos. Todo esto nos lleva de cabeza a esa vieja discusión, esa tensión clásica entre la gracia y las obras. Si todo es gracia, entonces ¿para qué esforzarse? Y si nuestras acciones importan, ¿no estamos volviendo a la idea de comprar la gracia? Vamos a intentar aclararlo con una metáfora que es, creo, muy potente. La clave es una distinción sutil, pero que lo cambia todo. Nuestras obras, nuestras prácticas espirituales, no son la moneda de cambio para comprar la gracia. No funcionan así. No es yo hago esto y por lo tanto Dios me debe aquello. No. Más bien son acciones que nos disponen, que preparan el terreno del alma para poder recibir mejor. No fabrican la gracia, pero nos hacen más receptivos, menos opacos a su luz. Y esta imagen lo resume a la perfección. Pensemos en nuestras prácticas, la meditación, la oración, la caridad, la lectura. Ninguna de esas cosas crea el sol. El sol de la gracia brilla por sí mismo, con independencia de lo que hagamos o dejemos de hacer. Pero esas prácticas son el gesto de levantarnos y abrir la ventana de nuestra alma para que esa luz que ya estaba ahí fuera pueda por fin entrar e iluminar la habitación. Y lo increíble es que la propia Escritura nos da esta síntesis perfecta. Nos dice que la salvación es por gracia, un don inmerecido que acogemos por la fe, no por obras, insiste, para que nadie se gloríe. Ese es el fundamento, el punto de partida. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el fin de esa salvación? Pues que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no son la causa, son el fruto, son la respuesta natural y gozosa de una vida que ha sido tocada y transformada por esa luz. Pero ojo, porque esa transformación es mucho más radical de lo que solemos imaginar. La gracia no es un simple lavado de cara espiritual. No es una vitamina para que nuestro yo de siempre esté más fuerte o sea más bueno. Su obra es infinitamente más profunda. No viene a mejorar al yo viejo. Viene a descentrarlo para que puedan hacer algo completamente nuevo. Aquí vemos la diferencia, que es abismal. El palaios, que es como la Biblia llama a nuestro yo viejo, está siempre centrado en sí mismo. Su proyecto es mejorarse, ser más eficiente, tener más razón, en definitiva, glorificarse. La gracia no es un combustible para ese proyecto egocéntrico. La verdadera obra de la gracia es hacer que emerja el kainos, un centro de operaciones totalmente nuevo. Un nuevo principio organizador, que no es el yo, sino Cristo en nosotros. El yo viejo no es mejorado, es desplazado de su trono. Y claro, si entendemos esto, nuestra idea de la oración también cambia por completo. Ya no se trata principalmente de pedirle cosas que nos faltan a un Dios que está lejos. Se convierte más bien en un acto de cooperación consciente y activa con esa gracia que ya se nos está ofreciendo. Orar es exponernos a esa presencia, es dar nuestro consentimiento para que ese centro nuevo tome el timón. Es, en una palabra, hacerle espacio. Hay una frase de San Agustín que es, para esto, simplemente demoledora y perfecta. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Esto no significa que nosotros seamos los autores de la salvación. Para nada. Significa que la gracia no nos anula, no nos trata como marionetas. La gracia siempre invita, llama, susurra y necesita nuestro sí. Nuestro consentimiento es indispensable. Pues bien, con todos estos elementos podemos empezar a atar cabos y llegar a una nueva síntesis. Vamos a ver qué consecuencias prácticas tiene vivir desde este nuevo centro. ¿Qué significa tener una vida que es, por así decirlo, recapitulada en Cristo? ¿Qué cambia entonces en el día a día? Bueno, pues para empezar, nos liberamos de esa angustia agotadora de intentar ganarnos el favor de Dios con más y más esfuerzo. El alma por fin puede descansar. Segundo, abandonamos también esa pasividad mágica, esa idea de sentarnos a esperar que un rayo divino nos solucione la vida. Y empezamos a cooperar, a abrir las ventanas cada día. Tercero, aprendemos a valorar las mediaciones concretas, la comunidad, una palabra amiga, la belleza del arte o la naturaleza, como auténticos lugares sagrados donde la gracia se hace carne. Y por último, y esto es precioso, podemos releer nuestra propia biografía, ya no como una lista de éxitos y fracasos, sino como una historia sagrada de visitaciones. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con la síntesis final de todo este recorrido, sería esta. La gracia no viene a ponerle una medalla a nuestro yo viejo, no viene a glorificar nuestro ego. Su obra es infinitamente más revolucionaria. Hace emerger un centro completamente nuevo.
Y desde ese nuevo centro, toda nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, puede por fin empezar a ser reordenada, sanada y, como decíamos, recapitulada en Cristo. Para continuar esta reflexión, escribe a quiero@caminoanimamundi.org.